Tambalea la FGR, caso Odebrecht. Repartieron dinero. Ricardo Anaya, a un paso de ser prófugo de la justicia. Hoy se llevó a cabo una audiencia. Y por si hay guerra, embajada quiere salvar a mexicanos en Ucrania. Bienvenidos al Caporal del 15 de febrero. Comenzamos. Si eres fan de la Fórmula 1, seguramente te dará gusto ver la palabra Jalisco en el casco nuevo de Checo Pérez. Pero solo para poner en perspectiva, el gobierno del emesista Enrique Alfaro pagará 25 millones de pesos por ese logo. Solo en el caso de Checo Pérez, no para su compañero Max Verstappen. Los 25 millones de pesos superan el presupuesto asignado para todo el 2022 en 26 dependencias de Jalisco y también es equiparable o supera a 189 programas. Algunas de ellas son el Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes, la Procuración de Desarrollo Urbano, el Consejo Estatal para la Prevención del VIH, la Escuela de Conservación y Restauración de Occidente. O a cambio, el gobierno de Jalisco pretende que esta palabra, la palabra Jalisco, sea vista por 87.4 millones de personas por cada gran premio. Hola amigos de Jalisco, estoy muy feliz de portar este año, toda la temporada, el logo de mi estado, de representarlo, de enseñarlo por todo el mundo, orgullosamente como siempre. Estoy aquí acabando de entrenar, preparándome súper fuerte para hacer a muchos jaliscienses muy orgullosos este año. Muchas gracias por todo su apoyo y espero hacerlos sentir muy orgullosos toda la temporada. ¿Te parece que esta estatua de Fray Antonio de San Miguel es ofensiva? Pareciera que está dando órdenes a indígenas que están esclavizados. Según miembros del Consejo Supremo Indígena de Michoacán y de la Normal Rural Vasco de Quiroga, esta figura ubicada en Morelia enarbola la esclavitud indígena, motivo por el cual este lunes 14 de febrero decidieron manifestarse y no solo eso, decidieron tirarla. De paso derribaron también otra estatua conocida como Alarife. Aunque inicialmente las autoridades no intervinieron, posteriormente informaron que hubo 24 personas detenidas. Pero lo peor llegó después. Tras las detenciones, comuneros y normalistas bloquearon al menos 6 puntos carreteros. Todavía está cerrado, señores, cerrado. Está preguntando por la entrada de Pemex. Sí, pero pues que sepan que todo está cerrado. Finalmente, el documento con el que la Fiscalía General de la República termina las investigaciones en contra de Emilio Lozoya ha sido conocido por la prensa. La conclusión señala que los sobornos de más de 10 millones de dólares que Odebrecht pagó en México fueron transferidos exclusivamente a Emilio Lozoya a través de empresas ligadas a su familia, con las que se compró, con el dinero que se compró, entre otras cosas, una casa en Ixtapa, Zihuatanejo. El documento completo de la acusación final fue presentada por la Fiscalía General de la República ante un juez y Animal Político obtuvo una copia. ¿Cuál es la relevancia de esta conclusión? Pues que para reducir su sentencia, recordemos, Emilio Lozoya negoció con la FGR compartir información para demostrar que él fue víctima, que él fue utilizado por Peña Nieto y Luis Videgaray, que ese dinero en realidad se usó para sobornar a legisladores para que agilicen la aprobación de la reforma energética. Sin embargo, el documento de la Fiscalía, el documento final, presenta 59 pruebas en donde demuestra que Lozoya y sus familiares fueron los beneficiarios de los sobornos. Demuestra o pretende demostrar la Fiscalía y pide hasta 39 años de cárcel para él. No para Peña, no para Videgaray, porque eso no es lo que pretendió demostrar o lo que consiguió demostrar presuntamente la Fiscalía. De tal forma que al menos por el caso Odebrecht, el tema quedará allí y lo que nos vendieron sobre la cárcel e investigaciones en contra de Peña, de Videgaray, de legisladores como Ricardo Anaya, pues apunta a que quedará en meras palabras. O una de dos, o armaron un show con algo que no podían demostrar, o no quisieron demostrar uno de los actos de corrupción más escandalosos del sexenio de Enrique Peña Nieto. A menos
que la Fiscalía General de la República de Alejandro Gertz Manero quiera y pueda a estas alturas del partido cambiar la estrategia. Pero en cualquier país eso sería un escándalo. Repartirle dinero a legisladores para votar, pues eso es de lo que acusa el anterior director de Pemex, al señor Anaya, del PAN. Y hablando de Ricardo Anaya, este lunes 14 de febrero se realizó la audiencia de imputación en su contra, en donde un juez debió señalar si lo vincula o no a proceso por presuntamente haber recibido 6.800.000 pesos por parte de Emilio Lozoya para repartirlos a los legisladores del PAN con el objetivo de que aprueben la reforma energética de Enrique Peña Nieto. Atención, si la Fiscalía General de la República desinfla el caso que te acabo de mencionar de Emilio Lozoya, le será muy difícil ganar este caso en contra de Ricardo Anaya por el vínculo directo que hay sobre el seguimiento del dinero. En fin, se realizó la audiencia a la que debió acudir personalmente Ricardo Anaya luego de que en audiencias pasadas recibió esa orden del juez, ya que estando en Estados Unidos, el panista que se dice exiliado en aquel país, pues desde México no puede juzgarlo estando él en Estados Unidos. México no tiene facultades para juzgar a personas que están físicamente fuera de su territorio. Así que la orden fue que asista personalmente a esta audiencia. Tras una serie de aplazamientos de la audiencia por diversos motivos, finalmente se realizó este 14 de febrero. Pero el panista no llegó. Su abogado dijo que no sabía por qué y pidió una prórroga para dar una explicación, para buscar a su cliente y dar una explicación al juez del por qué no fue. El juez decidió que no le iba a dar esa prórroga y resolvió que va a definir qué es lo que va a proceder. O una de dos, o le da un nuevo citatorio o le giran orden de aprehensión. Y dio a la Fiscalía General de la República también la posibilidad de decidir si solicita esa orden de aprehensión. Vaya, tal orden puede salir o del juez o de la Fiscalía. La Fiscalía no quiso hacer la petición en la audiencia, por lo que ahora deberá de hacerlo en privado y puede ser esa la noticia en cualquier momento. En el momento en que haya una orden de aprehensión en contra de Ricardo Anaya, podremos considerarlo prófugo de la justicia. Autoridades informaron que hasta las 7 de la mañana de este lunes 14 de febrero no tenían registro de que Ricardo Anaya hubiera ingresado al país por ningún lado. Así fue la sorpresa al ver llegar a los abogados a la audiencia sin Ricardo Anaya. Quienes son los miembros de este canal saben perfectamente el porqué los constantes movimientos en el contenido de mi canal secundario, del podcast y de Twitch. Ya estoy de manera regular en TikTok y finalmente llega el momento y la posibilidad de retomar la plataforma morada, Twitch. He decidido abrir una revisión, retomar las transmisiones con una revisión exhaustiva del caso José Ramón López Beltrán. Absolutamente todo. Vamos a revisar fuentes, documentos, los debates éticos, las coberturas periodísticas, todo. Te invito a que me sigas. Twitch, me encuentras como el-caporal a partir del próximo miércoles al mediodía. Link, por si no quieres andar navegando buscando links, todos los links de todas mis plataformas las encuentras en la descripción de este y de todos mis videos. Este domingo 13 de febrero te platiqué del llamado que hizo la Embajada de México en Ucrania a nuestros paisanos en aquel país a que reconsideren su estancia ante las tensiones entre Estados Unidos y Rusia. El llamado fue hecho luego de que la aerolínea KLM suspendió sus operaciones en aquel país, por lo que la embajada advirtió que esa misma decisión podrían adoptarla otras aerolíneas, lo cual dificultaría la posibilidad de salir de Ucrania. A la vez, trabajadores de la embajada a cargo de Olga Beatriz García dijeron que se iban a quedar, tanto la embajadora como los trabajadores, que se iban a quedar trabajando en Ucrania con regularidad. En las últimas horas, los mandatarios de Ucrania y Estados Unidos han entablado conversaciones y Estados Unidos aseguró
que según sus trabajos de inteligencia tienen información de que a partir del 16 de febrero Rusia podría comenzar la invasión de Ucrania en cualquier momento. En respuesta, el mandatario de Ucrania, Volodymyr Zelensky, pidió pruebas de ello. En ese contexto, la Embajada de México en Ucrania informó que está preparando el desplazamiento, mover a los mexicanos que así lo deseen. Contactó a los mexicanos en Ucrania vía correo electrónico y les dijo cuál es el plan. El 16 de febrero va a transportar a los mexicanos en aquel país interesados en salir de Kiev para llevarlos hacia la zona suroeste del país, alejarlos de la zona en conflicto en donde probablemente podría darse esta invasión de Estados Unidos. El correo dice de la siguiente manera: en el marco de las acciones de protección preventiva llevadas a cabo por el gobierno de México ante la escalada de tensiones entre Ucrania y la Federación Rusa y en respuesta a las solicitudes recibidas por integrantes de la comunidad para ser desplazados fuera de la capital ucraniana, así como la reducción de la conectividad aérea en Ucrania, el miércoles 16 de febrero la embajada transportará a las personas mexicanas interesadas en salir de Kiev hacia el suroeste del país. Las personas no residentes en Kiev que estén interesadas en ser desplazadas deberán trasladarse al punto de reunión en la capital ucraniana, que será dado a conocer a más tardar el martes 15 de febrero. La embajada dijo que va a cubrir los gastos de transporte, de traslado, básicos de alimentación, de hospedaje, por un plazo inicial de 7 días. También va a ofrecer un viaje de regreso a Kiev tras el vencimiento de estos 7 días, en el supuesto de que la situación, las circunstancias, pues se tranquilicen. El apoyo aplica para los mexicanos, mexicanas en Ucrania, para sus cónyuges e hijos. Pero, ¿qué pasará si los mexicanos deciden no irse? O si quieren irse más lejos del suroeste. Bueno, la carta continúa así. En caso de que las circunstancias lo ameriten, la permanencia en el suroeste del país podría extenderse y, de ser necesario, se realizará un cruce terrestre fuera de las fronteras de Ucrania. Instamos a las personas que no estén interesadas en ser desplazadas por la embajada a valorar la posibilidad de desplazarse a las regiones oeste y suroeste del país como medida preventiva. Estaré obviamente al pendiente de lo que ocurra de nuestros paisanos en aquel lugar. Esto es lo que he preparado para ti. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Gracias.